Hola muchachos, ¿cómo están? Después de un largo tiempo al fin traemos un nuevo unboxing, pero se ve que tiene muy lindos detalles, así que por eso la compré, ya que no tenía ningún villano de Thor, así que bueno, sumar uno a esta colección. Así que no lo entretengo más y vamos con el video. Bueno muchachos, aquí está la figura. Se notan unos muy buenos detalles en la textura de la figura, por eso la compré. Ya que les vuelvo a repetir que yo no sé mucho de este villano. Lo que sí sé es que las nudilleras que trae son del mismo material que el martillo de Thor. No sé si el martillo que trae acá también es el mismo material. Trae una cabeza intercambiable y creo que un par de manos intercambiables. Y ya lo vamos a ver cuando lo saquemos. Esta figura me costó $58, la compré en EB Games, que es una tienda muy común acá en Australia y creo que en Canadá y Estados Unidos, que vendría siendo el símil de Microplay o WePlay, ya no sé cómo se llamaba en Chile, pero estoy viejo. Por el costado trae esta caricatura del personaje y por el otro costado la misma figura pero con efecto espejo. Por la parte trasera trae la descripción del personaje, que va a estar en la descripción del video, como siempre. Así que saquémosle el precio a la figura. Me gusta cuando quedan las cajas con los precios. Eso lo voy a sacar de a poco para no romper la caja. Voy a tener que sacarle eso después, que quedaron resto ahí, pero tranquilo. Mejor pasemos a sacar la figura. Bueno, aquí está la figura. Como pueden ver, las manos intercambiables, las cabezas y el martillo. Y les voy a mostrar el fondo que trae, que me parece que tiene unos muy lindos colores. El martillo de Thor. Viene marcado acá, no sé por qué. No es por acá, es solamente por acá. Yo creo que debe ser por la figura, el peso o algo. La figura a simple vista se ve con unos muy lindos detalles. Me gusta mucho la articulación que trae de bola aquí, ya que eso le va a permitir pararse bien. No como la figura de Rintrah. A la figura de Rintrah tengo que ponerle sí o sí este tipo de soporte, o si no, no hay cómo pararla porque las piernas son demasiado delgadas. Y como no se puede mover bien, no se puede poner en una buena posición y el peso de la figura la termina botando y bota todo. Así que voy a sacar esta figura. Una eternidad más tarde. Se ve una muy buena figura. Es muy pesada, me sorprende que sea tan pesada la figura. En cierta forma, al ser tan pesada ayuda mucho a pararse en una posición y no moverse de ahí. Entonces le da mucha estabilidad, eso es bastante bueno. Está sorprendiendo la figura, no sé por qué me da la sensación como... No sé si alguna vez vieron esta película Small Soldier o Pequeño Guerrero, que eran esos juguetes donde estaban los gorgonitas. Se parece mucho la textura de la piel y ese tipo de colores. Parece un gorgonita. Así que vamos a ver sus articulaciones antes de pasar a los accesorios. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. El collar se le mueve por separado de la cabeza, pero es como medio gomoso. Esa es la articulación que tiene hacia arriba y hacia abajo no tiene más, muy limitada, pero no creo que necesitemos más con esta figura. Se mueve mucho el cuello, muy bien, no se siente como que queda pegado o algo así. El hombro no gira en 360 grados, lo podría forzar y tratar de pasarlo porque esto es medio gomoso, pero no quiero romper la figura, así que no me voy a arriesgar. Tiene buena articulación, pero no en 360 grados. Trae un punto de articulación de bíceps, que para poder girarlo tenemos que mover un poco el hombro así, para darle espacio, ya que es muy musculoso, y poder girarlo. Está un poco dura esta articulación. En el codo trae solamente un punto de articulación a la vista. Yo no sé por qué siguen haciendo punto de articulación a la vista. Eso es lo máximo que pueden mover, ya que es solo un punto de articulación. O sea, nada más. En la muñeca giran en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En el pecho trae esta típica articulación tradicional que gira hacia arriba. Muy poco lo que gira hacia arriba. Y hacia abajo. También no es mucho. Trae articulación de cadera, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Los puntos de articulación de muslo, que es de bola igual que el de Hulk. Muy bueno. Un punto de articulación de rodilla, que esto tampoco me gusta para nada. Se ve muy mal, no me gusta. Y la tradicional articulación de pies, que se parece demasiado. Pero el problema es que al ser tan grande no puede girar en 360 grados, así que solamente hace este movimiento. Pero que es lo suficiente para poder posarlo.
Antes de pasar a los accesorios, me parece una buena figura. Dentro de la poca articulación que tiene, me parece que tiene detalles muy buenos, como el pelaje y todo ese tipo de cosas. Es un muy buen detalle. Me estoy sorprendiendo porque esta era una figura que no la iba a comprar, y la compré porque me pareció con buenos detalles, y que le pregunté a algunos amigos y me dijeron que sí que era una buena figura, así que la compré para hacer el review. Y me está sorprendiendo. Voy a pasar a hacerle el cambio de cabeza y el cambio de manos, ¿ok? Bueno, ahí tenemos el cambio de cara y el cambio de manos, que trae las manos empuñadas. Sí, me parece una muy buena cara para hacer algún diorama o algo así, en forma de esta manera, gritando. Me parece una muy buena cara. Tiene muy buenos detalles, como pueden ver. La verdad no sé qué más decir, pero tiene un muy buen accesorio. Voy a pasar a hacerle el cambio de mano a la mano anterior que traía para poder ponerle el martillo y a ver con qué cara lo dejo. Bueno, como pueden ver, ahí se le ve el martillo en esta pose. Sí, me parece que lo voy a dejar con el martillo, se ve más imponente. No sé en qué pose lo voy a dejar aún, pero yo creo que lo voy a dejar en esa pose. Me parece una muy buena figura. Sí se va a ir a la colección de Marvel Legends estilo cómics. Me parece una muy buena figura. Yo creo que si te gusta la saga de Thor o los cómics, estuve viendo esta misma figura en internet y hay unas figuras anteriores, pero no me gustan para nada. Se ven muy, no sé, desproporcional, no sé. Es una figura muy voluptuosa, pero la otra se ve muy rara, no, como que la cabeza y el cuerpo no concordan. Este se ve mucho mejor porque se supone que es un troll. Se supone que vive bajo tierra porque Odín creo que fue el que lo desterró o algo así. No sé exactamente por qué es el villano de Thor, pero tiene que ser relacionado a eso, a lo mejor es por el destierro. Y me parece una muy buena figura, tiene unos muy buenos detalles. Algo que no expliqué, estas manos traen este tipo de articulación tradicional, pero la mano que tiene el martillo tiene la articulación así, no hacia arriba, hacia abajo como la otra, como esta por ejemplo. Lo podemos ver así. Es un muy buen detalle para hacer distintas poses. Así que espero que les haya gustado el video. Dejen su like, suscríbanse, compartan con su amigo, y ya luego se va a venir el sorteo que prometí. Así que no se pierdan de los videos, que en cualquier momento se viene sorteo. Así que nos vemos en el próximo video.